El dato también es que los gigantes en estos casos son individuos que socialmente están, digamos, incluidos, que tienen su vida, entre comillas, natural, normal, y el impacto cuando estos hechos suceden, hemos visto hechos en Argentina y también en el mundo, de la sorpresa, ¿no?, social, que son seres que se integran a la sociedad, pero tienen una conducta psicopática realmente Sí. tremenda, ¿no? Sí, bueno, se aprovechan de las normas de convivencia para, cometer sus crímenes. A ver, quien piensa en estas personas como seres con estigmas, con, qué sé yo, no sé, así tipo monstruos, de los cuales la Edad Media nos ha legado más de una representación pictórica. No, se equivoca, es como el diablo no tiene más cuernos, no tiene más pezuñas ni nada por el estilo. El diablo se viste con saco y corbata y camina por la calle y nadie se da cuenta de absolutamente nada, pasa desapercibido. Estas personas también, sea la patología que fuese, la que tuvieran, pasan desapercibidos, pero bueno, eso lo hace mucho más difícil identificarlos y atraparlos. De ahí tal vez la cantidad de casos que tienen, que se suelen atribuir a estas personas. En realidad, el tema de la cantidad de casos es también relativo, porque se ha considerado, y la consideración es puramente periodística, vos me vas a decir, bueno, puede tener algún componente criminológico. Tal vez, pero es puramente, es decir, es esencialmente, no puramente, esencialmente periodística. El hecho de considerar asesino serial a quien comete más de 2 crímenes iguales. Bueno, nada, es una cosa que queda entre nosotros, los criminólogos no lo consideran tanto así, pero lo cierto es eso. No son seres que tengan estigmas, en consecuencia pasan desapercibidos y bueno, eso les permite muchas veces zafar de la autoridad y seguir cometiendo sus crímenes, ¿no? Hay uno de los datos que vos relatás, que aquel hombre que hace desaparecer a 100 niños en los Estados Unidos, uno de los casos que contás en tu libro, ¿no? El Cuco. El Cuco es un personaje que existe en todas las civilizaciones. En España hay varios cucos, cada ciudad tiene el suyo. En Italia lo mismo, en Alemania lo mismo, en Estados Unidos también, en Argentina, claro. Bueno, entonces, en Gran Bretaña. Yo elegí uno de los cucos. Yo elegí uno que me pareció sorprendente, porque siguiendo la serie de crímenes sorprendentes, ¿qué es lo que hace diferente? Bueno, es un poco una arbitrariedad, es lo que a mí me parece sorprendente. Tal vez a otros no tanto, o tal vez la mayoría esté de acuerdo conmigo. Pero bueno, este cuco es sorprendente. Sí, 100 chicos aproximadamente, porque en definitiva lo han atrapado por muchos menos. No se pudieron probar todos. Además, son personas que deambulan de una ciudad a otra y no es en esta época donde las comunicaciones y la investigación ha avanzado tanto. Han ocurrido estos hechos en épocas en las que comunicarse era muy difícil y las policías intercambiarse información mucho más difícil todavía. Entonces, la cantidad, y a veces la cantidad es la que ellos mismos dicen, la que se pueda probar, menos mal que se han podido probar unos cuantos casos, para que esta gente reciba el castigo que se merece, ¿no? Los delitos de Charles Manson, ¿no? Y el clan, eso también se ha llevado al cine, a películas, a series. Sí, también. A ver, yo tengo un punto de vista con relación a Manson, digamos que es un producto más social y personal, familiar, mejor dicho, que otra cosa. Es decir, no es un tipo, como ha ocurrido, con una patología determinada. Por ejemplo, el Cuco sí tenía una patología determinada.
El vampiro de Düsseldorf también lo tenía, a pesar de que en ambos casos los tribunales los declararon cuerdos y los condenaron a muerte. Pero bueno, estudios al respecto han puesto sobre la mesa de que tenían una patología determinada. Manson no. Manson es un producto de su sociedad y de su familia. Nació en la miseria, se crió como pudo, fue delincuente juvenil con muy pocos años, en fines de la década del 50. O sea, él no conocía el movimiento hippie. Lo conoció cuando, después de estar, no quiero ser impreciso, pero más de 10 años, vamos a decir así, no tengo la cifra exacta, pero más de 10 años en prisión, salió a mediados de los años 60, un poquito más, sobre la segunda mitad de los años 60, y se encontró con todo ese movimiento cultural y social, y lo que hizo fue aprovecharse. Le parecía muy fácil hacer las cosas en ese ambiente, hacer las cosas. Le parecía muy fácil hacer lo que él hacía, que era el pequeño robo, que era dejar de pagar por sexo, y entendió rápidamente de qué manera se podía captar a una legión de muchachas y muchachos que en su enorme mayoría habían escapado de su casa, no estaban conformes con su familia y estaban allí en la vida, hasta que los encontró Manson. Ricardo, ¿cómo generás la elaboración de tus libros? Son detalles minuciosos los que contás y lleva tiempo la reconstrucción. ¿En qué momento de tu vida decidiste ir por este lado y empezar a trabajar tan minuciosamente, porque es un trabajo realmente artesanal de reconstrucción, cada relato? Bueno, te agradezco, te agradezco porque, bueno, sí, es algo que me preguntan, que no me preguntan normalmente, y es así, a veces los detalles son muy importantes y explican muchas cosas, más allá de, no sé, qué sé yo, la mirada general que se le pueda dar al tema. A veces la explicación, la luz que te permite entender cómo es posible que hombres como estos pudieran cometer los hechos que cometieron, bueno, a veces es un detalle, o es una suma de detalles. Tal vez sea por mi formación periodística. Claro. Qué sé yo, a mí, yo puedo decir que tuve grandes maestros en la gráfica y que me enseñaron a valorar los detalles. Nunca voy a olvidar una crónica hecha por un gran periodista, de los periodistas que cuando van teniendo más experiencia y más años, no se quedan sentados en la redacción, sino que siguen saliendo, de ese tipo de periodistas, que comenzó una crónica de robo a un banco, diciendo que había un hombre caído en la esquina del banco, que todavía aferraba en su mano un fajo de billetes. Empezó por un hecho que normalmente, digo normalmente, uno lee en las crónicas por la mitad o como un detalle o como una cosa al pasar. Bueno, él comenzó la crónica por ahí y ya desde ahí me atrapó. Un hombre que muere, un ladrón obviamente, con un fajo de billete aún aferrado en su mano. No sé, como que tiene algo como aquel cuento, un cuento de Borges. Porque Borges, en definitiva, también era cronista policial. Sí. O de casos criminales, vamos a decir así, o de malevaje. Él hablaba de las balas que le silbaban al personaje en cuestión. Y bueno, uno se imagina la escena, balas que pasan cerca, balas que pican cerca, las balas le silbaban, y bueno, como que de ahí podés construir un mundo, como de este otro periodista, González Toro, que comenzó escribiendo eso,
el ladrón que se tiroteó con la policía y cayó en la esquina aferrando todavía ese fajo de billetes, ¿no? Los detalles, en fin, los detalles me parece que definen.